Eh, Ahí está, estamos grabando. Ludmila. Bueno, lo que yo usé fue el tema transformaciones rígidas en el plano, reflexión axial y central, traslación y rotación, y las relaciones trigonométricas entre ángulos rectángulos semejantes y las razones trigonométricas en ángulos agudos y obtusos. Ese fue el tema que propuse, digamos, en mi trabajo. Y lo que fui trabajando a partir de trigonometría. Lo que pasa es que no sé cómo decirlo, porque lo había como planteado de una manera y no sé si irme por este lado. Bueno, lo primero que hice fue plantear las relaciones trigonométricas en triángulos rectángulos, o sea, tangente, seno y coseno. Y lo que dije fue que todos los triángulos rectángulos que tienen un ángulo agudo igual son semejantes. Esto es porque hay un postulado que me lo asegura, que es el postulado ángulo-ángulo, que dice que si dos ángulos de un triángulo son iguales a dos ángulos de otro triángulo, los triángulos son semejantes. Y la semejanza de polígonos además me asegura que los ángulos sean iguales y que los lados homólogos sean proporcionales. Las razones trigonométricas establecen relaciones entre los lados del triángulo. Entonces, si yo supongo un ángulo de un triángulo rectángulo, la tangente va a quedar determinada como la razón entre la longitud del cateto opuesto a la longitud del cateto adyacente. El seno va a quedar determinado por la razón de la longitud del cateto opuesto a la longitud de la hipotenusa y ¿dije seno, coseno? No. Me falta el coseno. Y el coseno queda determinado como la razón entre la longitud del cateto adyacente al ángulo a la longitud de la hipotenusa. Bueno, todo esto me sirve para trabajar con lo que serían ángulos agudos. Si yo quisiera trabajar o sea, hacer extensible esto a otros ángulos, lo que tengo que hacer es introducir el trabajo en lo que sería el plano cartesiano. Tengo el pizarrón acá, no sé si lo puedo usar o prefieren que me quede acá. ¿Lo ven bien, profes? Sí, sí, usa todo lo que vos consideres necesario para defender tu trabajo. Bueno, entonces lo que dije fue que si yo tengo el plano cartesiano, este es el eje X y el eje Y, o el eje de las coordenadas y el eje de las abscisas. Lo que hago en el plano cartesiano de coordenadas 0, X, Y, no quiero perder mucho tiempo con esto tampoco, porque si tengo menos tiempo, lo que plantea es la circunferencia trigonométrica de radio 1, el origen de coordenadas de centro 0, 0. Lo que hago es pasar una recta que me va a determinar un ángulo agudo y que corta la circunferencia en un punto P de coordenadas A, B. Trabajamos con circunferencia trigonométrica con la intención de simplificar los cálculos. Entonces, si este es el ángulo alfa, primero tengo que trazar una perpendicular al punto desde el eje X y una perpendicular al punto desde el eje Y. Y me va a quedar determinado un triángulo rectángulo. Entonces, el seno del ángulo alfa, que sería este angulito que está acá, va a estar determinado por B. El coseno del ángulo alfa va a estar determinado por A, y la tangente del ángulo alfa va a ser B sobre A. Eso cuando trabajamos en lo que sería el primer cuadrante. Esto se puede hacer extensible al resto de los cuadrantes. Lo único que debo tener cuidado es con el signo que asumen las razones trigonométricas en el resto de los cuadrantes. Entonces, si yo me viniera ahora a esta parte de la circunferencia, voy a borrar para que ustedes lo vean mejor. Acá me va a quedar P de menos A, B, entonces el seno del ángulo, el coseno del ángulo y la tangente del ángulo. Alfa, ¿no es cierto? Bueno, hago esta línea ahí, pasa que no quiero hacer como mucho lío. Esto me va a quedar B y esto me va a quedar menos A, y este va a ser mi angulito alfa.
Entonces el seno de alfa va a quedar B, el coseno de alfa va a quedar menos A, y la tangente va a quedar menos B sobre A. En el tercer cuadrante, como a las dos, como el par ordenado tiene dos valores negativos, me va a quedar el seno de alfa igual a menos B, el coseno de alfa igual a menos A, y la tangente me va a quedar positiva, que va a ser B sobre A. Y en el cuarto cuadrante tengo la coordenada en A positiva y la coordenada en B negativa, entonces me va a quedar que el seno de alfa es igual a menos B, que el coseno de alfa es igual a A, y que la tangente es igual a menos B sobre A. Bueno, eso por un lado. Tengo hecho un itinerario acá, así como de pasos para seguirlo. ¿Se puede mirar eso o no? No tiene como mucha información, se las muestro a la hojita si quieren. Todo bien, es la defensa de tu trabajo, podés hacer lo que ¿Puedo consideres hacerlo? Es como un itinerario con lo que necesito seguir. Bueno, después, después con lo que sigo hago una introducción en lo que serían las transformaciones rígidas en el plano y hablo de reflexión axial y de reflexión central, para después poder continuar con lo que sería el ángulo de referencia. Mila, vos ahí cuando dijiste cómo calcular las razones trigonométricas para los ángulos obtusos, no explicaste cómo se relaciona eso con el ángulo de referencia. ¿Podés dar un ejemplo? Sí, ahora es lo que iba a decir ahora, reflexión axial, reflexión central y ángulo de referencia. Ah, bien. Entonces, antes de hablar respecto de lo que sería el ángulo de referencia, lo primero que hago es introducir los términos de reflexión axial y de reflexión central, que son transformaciones rígidas en el plano. Entonces, una reflexión axial queda definida, se denomina reflexión axial a la recta L, que se denomina eje de reflexión, y que asigna a cada punto del plano P, otro punto P', si solo si la recta L es mediatriz del segmento PP'. Algunas de las propiedades de la reflexión axial es que es una transformación isométrica. Esto significa que conserva la amplitud de los ángulos y la longitud de los segmentos. Además, todas las rectas perpendiculares al eje de simetría son elementos dobles o invariantes, pero no sus puntos. Los puntos que están sobre el eje de simetría son elementos dobles o invariantes. Esto significa que al aplicar la transformación no varían. La reflexión axial es un movimiento involutivo. Esto es porque al aplicar la transformación la imagen de la imagen es la preimagen, y es un movimiento de sentido inverso, porque al aplicar la transformación cambia la orientación en el plano. Después, la reflexión central, bueno, la definición de reflexión central. Eso no voy a dibujar nada porque es como más complicado y no me quiero meter en el lío. El punto P' es la imagen de un punto P bajo una reflexión central respecto al punto O, que se denomina eje de reflexión. Sí, solo si la medida de OP es igual a la medida de OP', y si P y P' equidistan de ese centro de reflexión. También la reflexión central es una transformación isométrica porque conserva la longitud de los ángulos y la amplitud de los ángulos y la longitud de los segmentos. Son elementos dobles. Las circunferencias que están centradas en el centro de reflexión, pero no sus puntos. Es un movimiento involutivo, otra vez, porque al aplicar la transformación, la imagen de la imagen es la preimagen. Y es un movimiento de sentido directo porque no cambia la orientación en el plano. Y me falta otro elemento doble o invariante que define esta transformación, que es que todas las rectas que pasan por el centro de reflexión son elementos dobles o invariantes.
Entonces, una vez que defino eso, ahora sí defino lo que es el ángulo de referencia. Pero ahora sí voy a dibujar. Entonces, tenemos los ejes. X, Y. Bueno, entonces, esto de ángulo de referencia nos sirve para calcular seno, coseno, tangente en ángulos obtusos. Entonces, sea θ un ángulo no agudo en el que uno de sus lados coincide con el eje X, ya sea la parte positiva o la parte negativa, y el otro lado esté en un cuadrante que no sea el primero. Entonces, para calcular el ángulo de referencia, lo que tengo que hacer es tener cuidado en el cuadrante en el que estoy ubicada. Si estoy ubicada en el primer cuadrante, lo que tengo que hacer es una reflexión axial, y tomo como centro de simetría el eje Y, y el ángulo de referencia va a ser este. O sea, la medida de este ángulo va a ser igual a la medida del ángulo de referencia en realidad, que es este. ¿Por qué? Porque el ángulo de referencia es siempre un ángulo agudo cuya medida está entre 0 y 90 grados. Acá lo que tengo que hacer es una reflexión central respecto del origen de coordenadas. Y el ángulo de referencia va a ser este ángulo, o sea, la medida de este ángulo va a ser igual a la medida de este ángulo, que es el ángulo de referencia. Y en este caso lo que tengo que hacer es una reflexión axial respecto del eje X, en donde la medida del ángulo de referencia va a ser esta, que es la medida entre el ángulo X y el rayo reflejado. Bueno, eso es todo lo de... Ay, profe, no te escucho. Ah, están hablando. No los escucho ninguno de los dos, ¿está bien? Ah. Después, bueno, Sí, de este modo... nos ponemos en silencio para no interrumpirte, Ludmila. Ah, bueno. Perdón, pensé que me estaban hablando a mí por eso. No, no, queda tranquilo. Bueno, ya sabemos cómo calcular razones trigonométricas para triángulos rectángulos y cómo podemos calcular razones trigonométricas para ángulos obtusos. En realidad la profe me pidió un ejemplo y es como que no lo estaría haciendo, pero si yo lo hago algo así, hago un ángulo obtuso, que sería mi ángulo θ, y le pongo que esto vale 150 grados. Entonces, que este ángulo vale 30 grados. Entonces yo puedo sacar el seno, el coseno y la tangente del ángulo de 30 grados. Bueno, sí. No sé si fui muy explicativa en el ejemplo, pero... Perdón, no entendí. ¿El ángulo original cuánto medía? El ángulo original es un ángulo obtuso de 150 grados. Bien. Y entonces, ¿cómo calculás las razones trigonométricas del ángulo de 150 grados? Ah, bueno, pero tengo que tener cuidado del cuadrante en el que estoy, además. Bueno, por eso, explicaros cómo calcular las razones trigonométricas de ese ángulo de Bueno, lo que 150. tengo que hacer es tener en cuenta la medida del ángulo de referencia. Este ángulo de referencia mide 30 grados. Entonces, la medida de este ángulo y la medida de este ángulo por la reflexión axial que hice anteriormente, digamos, es la misma. Entonces, si yo quisiera aplicar las razones trigonométricas a este ángulo, me conviene sacarlas al ángulo de 30 grados y después aplicarle el signo porque estoy en el segundo cuadrante. Bueno, contanos, hacelo. No tengo calculadora, profes, no me maten, pero uso el No te celu mato, pero... o... Pará. No te mato, pero para un ángulo de 30 no te hace falta la No, calculadora. este es un medio. O bueno, 0,5. Bueno, y entonces... Y estos no me acuerdo, no sé los valores. Dibujamos Pero un triángulo rectángulo con un ángulo agudo de 30 grados. escuadras clásicas, Ludmila. Sí, no, pero no escuché lo que me dijeron.
Que si vos Sí, tenés un triángulo rectángulo con un ángulo de 30, podés saber la escuadras relación que hay clásicas. entre. Bueno, Sí. entonces, ¿cuánto mide el seno, el coseno y la tangente? Ahí lo pongo en términos de escuadras clásicas, digamos. Lo pones en términos de relación entre lados, no importa en qué términos lo pongas. Es un triángulo rectángulo con esa relación. No, es que me re perdí, pero Bueno, vale. Lo voy a intentar hacer así. Es un ángulo de 30, 60, 90. Entonces es raíz de 3. Este mide t raíz de 3. T raíz de 3 este. No sé, profe. Me puse re nerviosa, no sé. pero esa es la idea de lo que estás haciendo. Fíjate, ¿cuánto mide el cateto adyacente? O sea, mide A, por ¿Me ejemplo. escuchan? A ver, sí. Bueno, a ver, es raíz de 3. Raíz de 3 sobre 2. Raíz Del de 3 coseno. sobre 2. Y este es raíz de 3. T raíz de 3. No. La hipotenusa mide 1 y el seno mide 0,5. Bueno, entonces ahí tenés que el seno de 30 es raíz de 3 sobre 2. El seno de 30. Sí. No, el seno de 30 es 0,5. Perdón, el coseno. Ah, raíz de 3 sobre 2. Y la tangente es seno sobre coseno, o sea que es raíz de 3. Ujú. Bueno, pero eso es de 30. Y la pregunta original no era para un ángulo de 30. No, era el ángulo de 150. Bueno, contanos entonces. Y bueno, solamente tengo que cambiar el signo. Dele nomás. Bueno, entonces, en este cuadrante, lo que pasa es que lo borré y ahora lo tengo que pensar de nuevo. P menos A sería acá y B. Entonces, porque en este cuadrante son los tres positivos y en este cuadrante el seno del ángulo es igual a menos A, entonces acá va a ser menos 0,5. El coseno va a ser igual a B y la tangente va a ser igual a menos A sobre B. O sea que este va a ser negativo, este va a ser negativo y este positivo. No te escucho, profe. Bueno, entonces, ¿cuánto vale el seno de 150? Nada de nada. Perdón, si tenemos en cuenta lo que escribiste en el pizarrón, eso que está en el pizarrón escrito no está bien. Mm. Fíjate, decime por qué. Ah, porque esto es una raíz cuadrada y le puse negativa. No es ese el error. Decime vos cuál es el error. Seno es menos. ¿Qué dice ahí en la primera línea? Acá. Arriba. Arriba a la derecha. Segundo cuadrante. A Ah, la la derecha. derecha. ¿Qué dice ahí? Seno de 30. Acá es igual. ¿Y qué dice? Léelo completo. Seno de 30 igual a menos 0,5. ¿Y eso es cierto? No sé. ¿Eso es correcto? ¿El seno de 30 es menos 0,5? No, es un medio. Positivo. Entonces, Entonces le regan las coordenadas acá. no, le erraste cuando lo escribiste. Estás cambiando el Trae signo mal, eso. positivo. No es al Se te ángulo escucha de re 30. despacio, Jessica. No son las razones trigonométricas de 30 y que tenés que cambiar. Ahí me escuchan mejor. Ay, sí, más o menos. Sí, sí, ahí está. No es ¿Cómo, profe? a las razones trigonométricas del ángulo de 30 grados y vos se las tenés que cambiar a las razones A la- trigonométricas del ángulo obtuso. Acordate que los ángulos agudos son siempre positivos. Si vos decís que el seno de 30 es menos Sí. 0,5, Claro, ahí estoy metiendo la pata. bueno, arreglalo. Bueno, o sea que el seno del 30 lo dejo positivo. O sea, todo esto me tiene que quedar positivo. Ah, acá, esto, metí la pata, es acá. Ahora sí, este negativo, este positivo y este negativo.
Ahora sí. Ahora está bien. ¿Continúa? Sí. ¿Sigo? Sí, por Sí, favor. sí, sí. Bueno. Después de todo eso, lo que hice fue que cuando habíamos hablado de ángulo de referencia, se había hecho transformaciones rígidas en el plano, específicamente a lo que era una reflexión axial y lo que era una reflexión central. Pero no se había definido lo que era una transformación, no se había definido lo que era una transformación, ni tampoco se había definido si todas las transformaciones son rígidas en el plano. Entonces, una transformación es una operación tal que a cada punto de la imagen le corresponde una única imagen, y cada punto en el conjunto imagen es exactamente de un único punto. Para que esto ocurra, tienen que suceder las dos condiciones en forma simultánea. De acuerdo al aspecto que toma la figura dada respecto de la figura transformada, una vez aplicada la transformación, las transformaciones se van a clasificar en isométricas, que son las que trabajamos, que también se denominan transformaciones rígidas o movimientos, incluyen la reflexión axial y central, la rotación y la traslación, las transformaciones isomórficas, que conservan la amplitud de los ángulos, pero cambia el tamaño, porque cambia la longitud de los segmentos. Hay una proporcionalidad entre la longitud de los segmentos, entre la figura dada y la figura transformada. Y después la anamórfica, que el aspecto de la figura dada respecto de la figura transformada es totalmente opuesto. Las transformaciones se pueden componer. La composición de transformaciones es una operación tal que al aplicarle dos o más transformaciones en forma sucesiva, voy de nuevo. La composición de transformaciones es aplicar dos o más transformaciones en forma sucesiva en un determinado orden. Ahí está, ahí lo dije. Entonces ahí lo que yo hice fue componer pensar que la composición de dos simetrías axiales de ejes paralelos da como resultado una traslación, en la que el vector es perpendicular a esos dos ejes de simetría, y su longitud es el doble de la distancia que hay entre esos dos ejes. Lo que no hice fue definir qué era una traslación. Una traslación es una transformación del tipo isométrica, en la que los puntos de la figura de origen se mueven en un mismo sentido, módulo y dirección, y lo hacen con un segmento orientado que se denomina vector. Es una transformación isométrica. Los elementos dobles o invariantes en una traslación son todas las rectas paralelas al vector, es un movimiento de sentido directo, porque no cambia la orientación en el plano, perdón, y no es involutiva. Bueno, y después voy a ver mi itinerario para ver cómo seguí. Y me faltó teorema del seno y teorema del coseno. Me lo salté. Y bueno, después hay la composición de dos simetrías axiales. La composición de dos simetrías axiales, no me sale. La traslación, ya dije la traslación, ¿no? Sí. Bueno, voy a dar teorema del seno y teorema del coseno y después sigo con esta parte porque me trabé. ¿Puedo? Perdón. Estoy como muy nerviosa. Bueno, el teorema del coseno. Dado un triángulo cualquiera, ABC,
que tenga ángulos alfa, beta y gamma, y lados de medidas A, B y C, opuestos a dichos ángulos respectivamente, se verifica que A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2 por el coseno del ángulo que forman por B por C. B cuadrado es igual a C cuadrado más A cuadrado menos 2 por el coseno de beta por C por A, y C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado menos 2 por el coseno de gamma por A por B. Entonces, para llevar a cabo esta demostración, lo que hay que hacer es trazar la altura. La altura es un segmento perpendicular a cada lado o a la recta que lo contiene y que va al vértice opuesto. Entonces a esta altura la voy a llamar H y a este punto lo voy a llamar D. Entonces me quedan determinados dos triángulos rectángulos. El triángulo BDA y el triángulo CDA. Después dice que sea X la proyección del segmento BA sobre el segmento BC. Voy a escribir acá. Sea X la proyección. No hace falta que escribas eso en el pizarrón, poné digamos, las proposiciones lógicas nada más. Ah, bueno. Bueno, perfecto. Bueno, entonces ahora lo que voy a hacer es calcular el seno del ángulo en B. Entonces, el seno del ángulo en B es igual al cateto opuesto, que sería H, sobre la hipotenusa, que sería C. Y el coseno del ángulo en B es igual a X sobre C. Ahora de estas dos expresiones lo que voy a hacer es despejar H y despejar X. Entonces voy a decir que el seno de B por C es igual a H y que el coseno de beta por C es igual a X. Discúlpame, Ludmila, te voy a cortar porque no nos va a alcanzar el tiempo de la exposición, ¿sí? Eso ya te lo corregimos en el trabajo. Contame en qué tipo de problemas vos podés aplicar el teorema del coseno. En cualquier problema en el que me den dos lados y el ángulo comprendido. ¿Y qué esos dos lados. ¿Y qué te pueden pedir que calcules? Y en el teorema del coseno, si yo tengo lado y ángulo, me pueden pedir que calcule o el otro lado o otro ángulo. No, otro lado. ¿Cómo? A vos te dan si yo dos lados. ¿Cómo, profe? Dos lados y el ángulo comprendido. ¿Me escuchas bien ahí? Sí, ahí te escucho bien. Vos me dijiste, te dan dos lados y el ángulo comprendido. ¿Y qué te van a pedir que calcules? El lado. ¿Cuál? Lo que pasa es que no sé cómo decirlo, pero si yo tengo este lado y tengo este lado y tengo este ángulo comprendido, Y si tenés dos lados, ¿cuál lado vas a calcular? y el lado que me falta, digamos, si por ejemplo, si yo tengo el lado B, el lado C y el ángulo comprendido entre B y C, me van a pedir que calcule A. Bien. ¿Y qué otra relación podés establecer con los datos que te dieron? ¿Cómo, profe? No te escucho. Si a vos te dan dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. Sí. Bien. Vos Es congruencia. ¿Cómo es congruencia? Es teorema del coseno. Sí, bueno, es lado, ángulo, lado. Bueno, pero eso sí tenés dos triángulos, congruencia. Bueno. Bueno, a ver, pará. Si yo te pediría, por ejemplo, que averigües uno de los otros ángulos, ¿cómo harías? Uno de los otros ángulos, también usando el teorema del coseno.
Como vos Ah, quieras, bueno, ¿cómo harías? porque en este caso me conviene usar el teorema del seno. Contame cómo lo harías. Y porque en el teorema del seno lo dejo aunque sea escrito. Sí, yo lo que te estoy dando es dos lados, perdón, y el ángulo comprendido entre ellos. Ah, ¿Bien? está en el teorema del coseno entonces. Sí. Y yo te pido que calcules otro ángulo. Otro ángulo. Sí. O que calcules los otros ángulos, mejor dicho. Y bueno, puedo sacar un lado y después despejar. Contame. O sea, si vos me pedís que saque, tengo dos lados, ¿no es cierto? Y tengo el ángulo comprendido. Sí. Y me pedís que saque otro ángulo, lo que me va a convenir hacer es sacar el otro lado y después reemplazo, tengo los tres lados y saco, por ejemplo, ese ángulo. O tengo estos tres lados y saco, por ejemplo, ese ángulo. Bien, ¿y de alguna otra forma? Con el teorema del seno. Ah, no, ángulo comprendido. No, es Contame. que si es ángulo comprendido, no hay otra Bueno, forma, me parece. contame cómo lo harías, contame cómo lo podrías hacer con el teorema del seno teniendo esos datos. O sea, que yo tenga un triángulo. Para, profe, ¿puedo borrarlo esto o no? Sí, sí. O borro esto de costadito mejor, por las dudas. ¿Se entiende lo que planteo? No, por Fíjate, eso te digo. a ver, vos me decís que usás 2 veces el teorema del coseno. Sí, acá sí. Bien, para averiguar los ángulos. Pero Sí. fíjate que es un laburazo eso que estás planteando, calcular el tercer ángulo, el tercer lado, y después, una vez que tienes los 3 lados, usar el teorema del coseno para calcular el otro ángulo. Sí. Bien. Y bueno, yo Ahora puedo bien, usar Pitágoras para... ¿cómo vas a usar Pitágoras? No, pero Pitágoras no. No. O sea, ¿qué otro camino podrías hacer? Y O haces sea, una tu cosa. pregunta, a ver si la estoy entendiendo. Vos me das un triángulo ABC, ¿no es cierto? Y me das, por ejemplo, que este lado vale 3, que este lado vale 4, y me das este ángulo. Sí. Y me preguntás, aplicando el teorema del coseno, ¿cómo podría averiguar este ángulo y este ángulo? No, yo te pregunté cómo podrías hacer para averiguar ese ángulo y ese ángulo, como vos quieras. No que necesariamente apliques el teorema del coseno. ¿De qué forma lo podrías hacer para encontrar las medidas de los otros dos ángulos? Bien. Bueno, con el teorema del seno se me ocurre. A ver. Directamente con esos datos que tenés lo puedes hacer con el teorema del seno. Y lo puedo comprobar rápido, Sí, sí, pero no. podés. ¿Cómo? Sí, sí, podés. Porque yo tengo acá, esto es A, esto es B, esto es C, entonces esto es A, esto es B y esto es 5 C, minutos. entonces puede decir que el seno del ángulo, esto es alfa, esto es beta y esto es gamma. El seno del ángulo alfa es A, como el seno del ángulo beta es AB, como el seno del ángulo C es A. Entonces yo tengo B, tengo A y tengo el seno de B. Entonces me queda con esta parte del teorema del seno. ¿Segura? Y porque tengo, suponete que este lado vale de 3, ¿no es cierto? Que ya sé que lo tengo que suponer, pero Sí. o que esto mide A y que esto mide B, ¿no es cierto? Sí. No, al revés. Que esto mide A y que esto mide B. Y el ángulo comprendido yo lo tengo, que es beta. Sí. Y bueno, y cuando lo reemplazo, el seno de A es A, lo que el seno de B es AB. Si yo lo reemplazo, A vale una medida, B vale otra medida y el seno de beta lo puedo poner acá. Sí, pero no. Sí, pero no. Fíjate que la idea sería, ya está, dejémoslo ahí como para no seguir dando vuelta a lo mismo. Pero la idea sería que tendrías que averiguar el tercer lado con el teorema del coseno y después aplicar el teorema del seno. Tendrías que usar los dos teoremas para averiguar los ángulos. Ah, bien. O sea, averiguando un lado más. Y después, Claro, sí o sí tenés que averiguar el otro lado. Si planteas el teorema del seno, no lo vas a poder hacer directamente. Bien. Bueno, sí. los interrumpo Jessy, porque 3 minutos me figuran acá y se corta la grabación. Yo diría que, bueno, después te mandamos la devolución el lunes y vamos a revisar la grabación, ¿sí? Bueno.
Ujú. Dale. Paciencia, que no le consuma la ansiedad. Espéranos un poquito y el lunes a la tarde vas a recibir la devolución. La devolución. Bueno, gracias. Chao, Nos vemos, Ludmila, Ludmila. de nada. Chao, chao. Bien.